nos acompaña Pablo Solines, abogado especialista en protección de datos personales. La ley de protección de datos es un tema que hace muy poquito el presidente de la República dio a conocer el tema del reglamento. Y la primera interrogante para Pablo, a quien nos saludamos, es si este nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos es un reglamento acorde a las necesidades del Ecuador y a la situación presente de nuestro país. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, Byron. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. En efecto, hace pocos días el presidente de la República acaba de dictar el reglamento a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Realmente era un instrumento que lo veníamos esperando por más de 2 años, ¿no? Aquellas personas que nos dedicamos a este complejo mundo de la protección de datos personales, ¿no? Y decía, veníamos esperando porque justamente la Ley Orgánica de Protección de Datos, en varios de sus artículos, establece pues la obligatoriedad de desarrollar o de regular una serie de aspectos que obviamente no tuvieron ese nivel de detalle en la ley y que eran necesarios hacerlos a través de un reglamento que no se lo emitía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya práctico, estuvimos acompañando muy de cerca, ¿no? En mi caso personal, estuve acompañando muy de cerca en todo este proceso de emisión del reglamento, ¿no? Intentando, bueno, haciendo los seguimientos, intentando que esto pueda tener un desenlace importante, pero sobre todo en el corto tiempo, ¿no? Con la emisión de un reglamento que esté acorde a las necesidades, ¿no? Y bueno, finalmente han pasado ya 2 años y casi medio, ¿no? En donde el presidente de la República, a vísperas de dejar ya sus funciones, ha emitido un reglamento, pero que en algunos aspectos contienen disposiciones que vienen a regular de manera adecuada la norma. Sin embargo, definitivamente yo he sido muy crítico con varios de las omisiones, sobre todo del reglamento, ¿no? Que deja de lado una serie de aspectos que eran importantes regularlos en la ley, que finalmente no los considera, no los toma en cuenta y claro, esto para efectos prácticos deja a muchas empresas e instituciones también en una situación de incertidumbre, ¿no? Porque de cualquier manera, pese a que tenemos ahora reglamento, no llegan a tener la claridad suficiente para ver cómo aplicar determinadas normas que están previstas en la ley, ¿no? Claro, y ahora vamos, porque la gente va a decir, bueno, y esta ley orgánica de protección de datos personales en el Ecuador, ¿de qué se trata? Porque esa es siempre la pregunta ¿de qué se trata en este nuevo mundo, con las nuevas tecnologías? Y claro, o sea, finalmente lo primero, como tú bien dices, Fernando, es entender con claridad cuál es el alcance de una normativa de protección de datos. Primero es importante señalar que Ecuador era de los pocos países que no tenía una normativa de protección de datos a nivel de la región, ¿no? Esto de alguna manera ya pone en evidencia cómo se ha ido aplazando y se ha ido postergando en nuestro país, o se fue postergando en nuestro país, un tema que era tan importante. ¿Por qué? Porque definitivamente tener un sistema de protección de datos no es cosa sencilla, ¿no? No es cosa sencilla porque definitivamente necesitas una serie de elementos para que el engranaje funcione, ¿no? Empezando por obviamente una normativa que sea garantista de derechos, como en efecto es nuestra ley, pero además necesitas contar con una serie de instrumentos que permitan viabilizar el cumplimiento de esa normativa. Necesitas una autoridad de control que obviamente implica recursos. Necesitas procesos de inspección y vigilancia para verificar que las empresas estén cumpliendo, lo cual también significa una actuación constante del Estado. Necesitas que el propio Estado sea sujeto obligado y que observe todas las disposiciones de una ley de protección de datos, porque obviamente es a través de instituciones públicas la que más datos personales maneja de los ciudadanos. Entonces, obviamente, esto no necesariamente es un proceso fácil, sencillo, y que obviamente para mi punto de vista ha generado toda esta postergación, ¿no? Hemos vivido, ¿no? A lo largo de estos años con una ley. Ahora, definitivamente una ley es muy importante, una ley de estas características es muy importante porque viene a empoderar a los ciudadanos de su información, de sus datos personales, ¿no? Entendiendo a los datos personales no solo como aquellos vinculados a la intimidad o a la privacidad de la persona, ¿no? Que las videos o temas relativos a su correspondencia, ¿no? Cuestiones que pueden estar muy vinculados a su aspecto muy, muy personal, sino que los datos personales
implica todo tipo de información vinculada a una persona, ¿no? Entonces, si es que hablamos de nombres, de cédulas, de teléfonos, de placas de vehículos, de direcciones IP, de computadoras, de hábitos de consumo, de rastros, por ejemplo, que deja en navegación en el Internet, es decir, todo tipo de información a través de la cual se puede identificar o hacer identificar a una persona implica un dato personal. Entonces, el momento en el que hablamos que una ley de estas características, una ley de protección de datos, justamente viene a regular los tratamientos que se hacen de esta información, es decir, los usos que se hacen de esta información, sobre todo por parte de terceros, de alguna manera se genera un marco jurídico a través del cual lo que se busca es proteger al titular, al ciudadano, al titular de esos datos, para que obviamente existan límites de cara al uso de esa información y que obviamente ese ciudadano también con este empoderamiento que le da la ley puede ejercer una serie de derechos, ¿no? Que permitan pues controlar el uso que se está haciendo de esos datos, sea de manera analógica o sea de manera automatizada en el Internet, ¿no? Entonces, digamos, es una serie de regulaciones o de normativas que buscan a tener o establecer un control efectivo de esta información, de tal forma que los ciudadanos puedan, obviamente, tener ya herramientas ahora para poder controlar estos usos excesivos y arbitrarios que muchas veces, en muchos casos se dan, ¿no? 7:40, estamos conversando con el abogado Pablo Solines, especialista en protección de datos personales, sobre el nuevo reglamento, ¿no?, de esta ley, y que es muy amplio y que deberíamos conocerlo, porque todos tenemos este aparatito, La huella digital. este dispositivo inteligente. Entonces hay muchas cosas que debemos conocer. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Pablo, buenos días. ¿Por qué se necesita una superintendencia, un superintendente? Se armó ayer una agria polémica entre el presidente saliente y el entrante de que sí, quiero poner un nombre, el otro dijo que no lo ponga. Para la gente que no tiene idea, ¿por qué deberíamos tener un superintendente y para qué los usuarios del ecosistema digital podríamos aplicar en este caso a la superintendencia como un órgano de regulación y control? Primero, importante entender que cuando hablamos de protección de datos no solo hablamos del ámbito digital. Obviamente el ámbito digital es un canal, ¿no? Y un aspecto muy importante que se tiene que considerar a la hora de vincular, ¿no?, el tratamiento de datos personales a este tipo de uso de herramientas y de tecnologías, pero obviamente no es lo único, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, acabamos de conocer sobre una reciente sanción, ¿no?, de una autoridad de la Unión Europea, en donde se sanciona fuertemente a unas clínicas, ¿no? Y en otro caso fue a un hotel, si mi memoria no me falla, justamente por hacer usos inadecuados de datos personales contenidos en papeles, en documentos físicos, ¿no? Entonces es importante entender que esto no se circunscribe específicamente al ámbito digital, como muchas veces desde el punto de vista ya de las voceros, ¿no?, del gobierno, que están queriendo de alguna manera vincular específicamente este tema de la protección de datos con el uso de Internet o con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y desde ahí, en relación a tu pregunta, en Byron, definitivamente la autoridad de control, es decir, a través, en este caso, de una superintendencia. ¿Y por qué una superintendencia? Porque de acuerdo a la estructura constitucional y normativa del Estado ecuatoriano, ¿no?, en donde se ha identificado claramente las funciones o los poderes del Estado, pues se ha llegado a la conclusión que la superintendencia cumple con ese rol de independencia que se le exige a una autoridad de datos, ¿no? Es decir, necesita una independencia primero de decisión, de autonomía en cuanto a sus decisiones, no estar controlado por otro tipo de poderes que van a ser sujetos regulados, y además, obviamente, que tenga una capacidad administrativa y una capacidad financiera propia que le permita justamente la toma de decisiones. En ese sentido, pues, un sistema de protección de datos solo puede funcionar si tiene una autoridad de control, entre paréntesis, independiente, o recalco, independiente. Por eso es que hablaba de la figura de la superintendencia, pero decía una autoridad de control porque la autoridad de control justamente es la que va a venir, en primer lugar, a coadyuvar
para que este entorno de protección de datos sea cumplido de manera adecuada. Es decir, a través de sus directrices, de sus guías, de sus recomendaciones, de todos estos procesos de capacitación que está en la obligación de hacer a lo largo del tiempo, va a permitir que las empresas cada vez, empresas e instituciones, se puedan adaptar de mejor manera a la normativa de protección de datos y puedan cumplir en función de lo que exigen ahora los estándares internacionales. Entonces, ese primer gran rol de la autoridad es fundamental, que no se lo está viendo, ¿no? Solo se lo está viendo como un ente de control y de sanción. Y claro, desde esta otra perspectiva, tenemos este segundo rol que acabo de señalar ahora, ¿no? Justamente de hacer una suerte de controlador o de vigilante, ¿no? De que justamente las empresas y las instituciones que están llamadas a cumplir con la ley, que aquí hago otro paréntesis, no solo se circunscriben al ámbito privado, sino también definitivamente están en la esfera pública, o principalmente en la esfera pública. Decía que este rol de vigilancia lo tiene que cumplir a cabalidad, porque en caso de que determine, sea por denuncia de los titulares, es decir, tú, Byron, yo o Fernando, ¿no? Que nos sintamos afectados por un uso inadecuado, por ejemplo, de mis datos personales a través de una empresa de telefonía o a través yo qué sé, como decía hace un momento, de una clínica o de una empresa X de tecnología o de cualquier persona que yo sienta que está haciendo un uso inadecuado de mi información, pues pueda coger y presentar una denuncia ante la autoridad y se inicie un proceso de investigación, o incluso la autoridad, si es que se ha enterado por otros canales u otros medios que una determinada empresa no está cumpliendo con los deberes que manda la normativa de protección de datos, pues iniciar un proceso de vigilancia, un proceso de investigación, y en caso de determinar, obviamente, infracciones, aplicar sanciones que sean lo suficientemente disuasivas, porque lamentablemente en este tipo de sistemas, si tú no tienes un ente de control, no solo que te controle y te vigile, sino que además pueda sancionarte de una manera en la que te diga, en la que a ti te haga reflexionar y diga, bueno, si es que yo no modifico, yo no cambio mis procederes, no mis operaciones aquí dentro de mi organización, y sigo con estos problemas o con estos errores, pues es muy probable que me vuelvan a sancionar. Entonces, esta sanción tiene que ser disuasiva, y así de alguna manera lo ha previsto la ley, ¿no? Con los reparos que hemos hecho en su momento, pero bueno, finalmente lo que ha buscado la ley es darle la capacidad a la autoridad de que pueda aplicar sanciones que sean disuasivas. Pablo, ¿no? para un ejemplo claro de los oyentes, ¿no? Un ejemplo, la super de bancos, yo puedo denunciar que me están cobrando en exceso un porcentaje X para cada vez que retiro plata, en fin, una transición digital, y en vez de cobrarme 20 que dice la ley, me cobra 35 centavos. Solo para poner un ejemplo, en el caso digital de protección de datos, ¿qué tipo de elementos podrían ser punitivos o sancionatorios? Y yo, como consumidor de un servicio que me ve afectado, ¿cómo puedo yo acceder a eso para decir, sabe que esto me está afectando? ¿Cómo yo puedo solicitar al ente sancionador que primero investigue y segundo, pues, sancionar? Es muy buena tu pregunta, sobre todo, Byron, porque con esto nos permite dar un poco más de claridad al aspecto práctico de cómo operaría una autoridad, ¿no? Y en este caso es importante señalar que la autoridad va a funcionar sobre todo sobre la base de dos tipos de infracciones, ¿no? Importantes. Y es una, cuando no permita o tenga las herramientas adecuadas para garantizar el ejercicio de derechos de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano o el titular de los datos personales tiene derecho, por ejemplo, a acceder a su información. Por ponerte un ejemplo, ahorita en tu medio de comunicación manejan una serie de datos personales que pueden ser incluso datos personales de quien está hablando, ¿no? Y yo puedo solicitar al medio de comunicación y decir, mira, quisiera conocer qué datos personales de Pablo Solines tienen, para qué finalidades tienen mis datos, qué tipo de tratamiento están haciendo. Entonces, si es que tú no me respondes o tú no tienes los mecanismos adecuados para garantizarme ese ejercicio de este derecho que se llama el derecho de acceso, como también está el derecho de rectificación, es decir, yo identifico que tú tienes, que ustedes están manejando datos personales míos equivocados o erróneos, yo puedo solicitar que ustedes los rectifiquen, ¿no? Pero si tú no me garantizas esta rectificación, pues podría yo iniciar un proceso de denuncia. Lo propio con la cancelación, yo podría solicitar que ustedes eliminen en determinados supuestos datos personales que disponen en sus bases de datos, ¿no? Pero si tú no me permites ejercer ese derecho, pues podría. Y lo propio, bueno, con el derecho de oposición, con otros derechos como el de portabilidad, bueno, y algunos otros derechos que se reconocen en la ley que para efectos de no alargarme mucho, no los menciono, ¿no? Y por otro lado, tienes otra fuente a través de la cual,
se podrían ejercer denuncias, y es no solo cuando no me han garantizado, no me han permitido ejercer mis derechos, sino cuando el sujeto obligado, que en este caso se le denomina responsable del tratamiento, que en el caso planteado es el medio de comunicación o es la empresa de telefonía, o es el banco, o es el hospital, o es el hotel, o es el tendero de la esquina, porque no nos olvidemos que hacer una ley transversal aplica para el tendero, la persona que tiene su negocio pequeño en la calle, o para la empresa más sofisticada con con mayor complejidad de sus operaciones. Bueno, para todos ellos les aplica la ley. Usted decía que todos estos que son sujetos obligados, incluyendo las instituciones públicas, pues resulta que no cumplen con alguna obligación que manda la ley. Por ejemplo, que no lleven un adecuado registro de sus actividades de tratamiento, que se le denomina, ¿no? Un tema un poco más complejo, más técnico, o que no adopten una medida de seguridad adecuada para evitar una filtración de sus datos, ¿no? Hace no mucho hemos nosotros sido testigos, no como en determinadas instituciones financieras, importantes instituciones financieras de aquí, han habido una serie de filtraciones de datos justamente por no haber adoptado medidas de seguridad adecuadas. Y resulta que por esta falta de adopción de medidas, pues se genera un incumplimiento a la ley, y esto me permite a mí como titular también denunciar y exigir, en este caso, al sujeto obligado que cumpla y que rectifique en caso de que haya habido este incumplimiento claramente determinado. Con lo cual, en todos estos aspectos, en todas estas variables que te estoy planteando yo, se podría dar la posibilidad de que la autoridad inicie procesos de investigación y obviamente de determinar incumplimientos o infracciones a la normativa, pues aplicar las sanciones a los titulares. Entonces, claro, tú recibes, por ejemplo, ahora, y creo que todos somos testigos de estas prácticas que utilizan una serie de empresas en donde nos llaman y dicen, ¿cómo está, señor Solines? A Mire, le llamo cualquier cosa, así es. para ofrecerle tal servicio, o por qué no se cambia a esta otra empresa. Bueno, entonces, este tipo de usos que están haciendo mi información, en donde yo no he autorizado, por ejemplo, la ley te dice que en determinadas circunstancias para hacer estos usos de información tienen que contar con tu consentimiento, con tu autorización. Bueno, si están haciendo este uso de información sin mi autorización, sin mi consentimiento, ya implicaría que es esa persona que está haciéndome las llamadas, bueno, esa empresa que está haciéndome las llamadas, estaría infringiendo la normativa y podría ser sujeto de sanciones a través, obviamente, de un procedimiento administrativo que se sigue a través de la... Y la polémica, ¿cuál es la posición suya, de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, sobre lo que dijo el presidente electo en el tema del proceso de designación de la primera autoridad de protección de datos en nuestro país? Sí, bueno, obviamente yo fui el primer presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. En este momento no ejerzo la representación de la asociación, sin embargo, soy uno de sus socios fundadores. Hemos discutido al interno, obviamente, estas situaciones que se han venido dando a lo largo de estas últimas semanas. Quiero decir semanas porque, por un lado, tuvimos el envío de la terna a pocos ya días de que el presidente saliente pues deje sus funciones. Adicionalmente, luego también a pocos días de que deje sus funciones, se emite un reglamento que nosotros lo hemos venido solicitando y cuestionando desde hace mucho tiempo, es decir, hablamos de más de 2 años y medio, ¿no? Y finalmente, pues ahora, cuando lo que se le solicita, creo que con absoluta legitimidad, el nuevo presidente electo, que deje o que pare estos procesos ahora que está habiendo este cambio o esta transición de gobierno, pues existe esta controversia y este cruce de tweets entre el presidente saliente y el presidente entrante, ¿no? Definitivamente para nosotros ha sido muy cuestionable y desde mi punto de vista personal, y yo he sido muy crítico también pues con este accionar que de última hora ha venido realizando el gobierno saliente. Pues creo que lo sensato hubiese sido que ya en este punto deje que el reglamento a la ley pues sea dictado por el nuevo presidente, que va a estar 1 año y medio en sus funciones, al menos por lo pronto, ¿no es cierto? Y que obviamente se lo haga con una tecnicismo necesario o que requería pues este tipo de ley, de reglamento, perdón, y que en su momento ahora que uno lo puede revisar, lo puede leer, ¿no? Puede determinar que en definitiva ha habido una falta de técnica a la hora de dictarlo en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que esto evidencia que justamente aquello, ¿no? Que por hacer tal vez las cuestiones a última hora o incluso al apuro, pues haya evidenciado el reglamento una serie de emisiones. Y lo propio con el tema de la autoridad, ¿no? Yo he sido muy crítico y tengo que ser enfático en que
la autoridad de control tiene que ser una autoridad absolutamente técnica, Byron y Fernando, ¿no? Y en ese sentido, pues, los perfiles que tienen que mandar de los candidatos, en este caso el presidente de la República, tienen que ser perfiles eminentemente técnicos, ¿no? En donde sean considerados sobre todo su experiencia y sus conocimientos en el ámbito de la protección de datos, que como yo decía hace un momento, el ser experto en protección de datos no significa necesariamente ser ni abogado, ni técnico, ni informático, ni haber sido ministro de telecomunicaciones, ni haber sido, como es, o cumplir algún rol específico yo qué sé, de temas incluso hasta de ciberseguridad, que muchas veces uno piensa que la protección de datos es ciberseguridad y cuando no es así, Claro. sino que uno tiene que demostrar credenciales en el ámbito de la protección de datos. Y definitivamente, ¿no? Ya hablando, por ejemplo, de esta primera opción, que mandan en la terna, que es La ministra. ha sido la ministra o la actual ministra, ¿no? Definitivamente yo he sido una persona que ha cuestionado mucho esa experiencia y esos conocimientos en el ámbito de la protección de datos por parte de esta candidata, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva no consideramos que tenga no considero pues que tenga esta experiencia, ¿no? Y estos conocimientos que exigen, que son necesarios para venir a cumplir este rol de la Superintendencia de Protección de Datos, entendiendo que va a ser la primera autoridad que va a tener que venir a armar toda una superintendencia, que no es una tarea sencilla. Se va a requerir de muchos procesos de capacitación, de la incorporación de una serie de herramientas tecnológicas que van a ser claves para un proceso adecuado de control, de establecer una serie de guías, de directrices, de establecer procedimientos a través de los cuales se van a efectuar todos estos mecanismos de vigilancia, y todo este aparataje, toda esta estructura que se requiere organizar, pues implica una serie de conocimientos ya específicos y muy técnicos en la materia, ¿no? No necesariamente implica el tener experiencia o el haber ejercido un cargo público, ¿no? Como en este caso, de alguna manera es su primera carta de presentación, sino que obviamente se necesita de estos conocimientos técnicos en la materia, que no los tienen. Entonces, ¿cómo podemos avalar, ¿no?, una terna enviada a última hora? Sí, ahora con la justificación de que se está mandando ahora porque la de mayo fue de alguna manera no fue completa, porque uno de los candidatos retiró su postulación, ¿no? O renunció a esa postulación. Pues esa no es excusa para enviar ahora a última hora una terna que finalmente, si ya se esperó tanto tiempo, más de 2 años y medio, se podría haber dejado al nuevo presidente que lo envíe con un análisis adecuado y claro sobre este tema, ¿no? Entonces sí que hace cuestionable, por decirlo menos, esta decisión, ¿no?, de la actual presidente, ¿no?, de enviar a última hora una terna que no lo ha hecho en los 2 años y medio, y sobre todo que lo haga de una manera en la que lo hizo, ¿no? Es decir, sin al menos mostrar a la sociedad cuáles son estas credenciales, ¿no?, que tienen los candidatos, ¿no?, entendiendo que es una autoridad de gran relevancia, porque y con eso termino, la Superintendencia de Protección de Datos no solo viene a regular determinados aspectos de unas pocas empresas, ¿no?, como pueden ser que otros superintendentes sí que están enfocados en determinados sectores y en determinados segmentos específicos, sino que un superintendente de protección de datos viene a regular, como decía hace un momento, a todo tipo de organizaciones y entidades públicas, que van desde el tendero de la esquina, como decía hace un momento, hasta el banco o la empresa más sofisticada que puede facturar cientos o miles de millones de dólares. Entonces estamos hablando de una ley absolutamente transversal, de una autoridad que va a tener contacto con muchísimos negocios, con casi todos los negocios de aquí en el país y con todas las instituciones públicas. Por tanto, no puede ser tomado con ligereza este asunto, ¿no? Sino que tiene que definitivamente haber habido, pues tiene que haber por detrás un respaldo respecto de quién va a ser esa autoridad y cuáles son esas credenciales que nosotros no hemos visto hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, abogado, por atender la entrevista. Gracias, Fernando Ibarra. Gracias. El abogado Pablo Solines, especialista en protección de datos.